Sesión 686. La consciencia en los comienzos del hombre y el nacimiento de la memoria. La selectividad, la especialización y la realidad oficial. Básicamente, la comprensión de las células abarca el tiempo tal y como lo concebís. La consciencia de la humanidad, sin embargo, experimentó en unas líneas temporales concretas. Al desarrollarse en esas líneas, fueron utilizados diversos métodos biológicos y mentales de selectividad y discriminación. Cuando en términos históricos, la humanidad se volvió consciente de la memoria y recordó su pasado como pasado, en vuestros términos, le era posible confundir pasado y presente. Las memorias vívidas, fuera de contexto pero dadas con una validez neuronal inmediata, podían competir con el claro enfoque que era necesario en su presente. Aunque el pasado es realmente tan inmediato, vivo y creativo como lo es el presente, el hombre realizó ciertos ajustes, en varias capas, que iban a permitir enfocar distinciones definidas y establecer la experiencia pasada y la presente aparte la una de la otra. Mientras se desarrollaba vuestro tipo particular de consciencia, comenzó a intensificar su selectividad y a concentrarse en una pequeña área concreta de actividad mientras bloqueaba otros datos. Esto era necesario, ya que el tipo particular de manipulación física de la existencia corporal requería de una respuesta física instantánea para los estímulos inmediatamente presentes. Tal selectividad y especialización representaban por tanto un método pertinente a medida que la consciencia se familiarizaba a sí misma con la experiencia terrenal. Los cazadores tenían que responder de inmediato a la situación presente. En términos temporales, el animal presente es el que tenía que ser matado para obtener alimento, y no el animal del pasado. Ese animal, el del pasado, existía con tanta seguridad como el percibido en el presente, pero en el contexto humano, la acción física tenía que ser dirigida hacia un área muy específica, pues la supervivencia física dependía de ello. La inocencia básica de las células en cuanto a la discriminación temporal tenía que ser eludida. En niveles profundamente inconscientes, la estructura neurológica es mucho más adaptable de lo que lo parece. Por tanto, se realizaron ajustes. Básicamente, la estructura neurológica responde tanto a los datos del pasado como a los del futuro. Por tanto, tal actividad está incorporada biológicamente. El nuevo tipo de consciencia especializada en un solo cuerpo tenía que responder de forma rápida y precisa. Por tanto, se enfocó en una sola serie de mensajes neurológicos. Estos se volvieron más y más prominentes biológicamente, de modo que la consciencia del hombre se montó sobre ellos, o saltó sobre ellos. Esos pulsos o mensajes particulares se convirtieron en los admitidos biológica y mentalmente. Sirvieron, pues, para que la percepción de los sentidos estuviera informada con las claves que eran necesarias para ella. Esos pulsos o mensajes se volvieron los únicos datos oficiales que, traducidos en percepción de los sentidos, formaron la realidad física. Esta selectividad dotó a la existencia externa de una pauta de referencia comprensible desde el interior. Otros mensajes igualmente válidos fueron ignorados. Se convirtieron, aunque estuvieran presentes, en biológicamente invisibles. Las células reaccionaban todavía a esos mismos pulsos que, de otra manera, estaban siendo desatendidos, ya que necesitaban datos tanto del futuro como del pasado para poder mantener el equilibrio del cuerpo en el presente. La necesidad de realizar una acción inmediata consciente externa en un punto definido de intersección con los eventos se dejó para la consciencia del ego emergente. Mientras las células precisaban tener datos futuros y pasados y los usaban para formar, a partir de esa tensión invisible, la realidad corporal actual del cuerpo, el mismo tipo de información podía ser una amenaza entonces para la consciencia del ego, que podría verse abrumada. En la estructura corporal, sin embargo, hay de hecho mensajes que saltan demasiado rápida o demasiado lentamente desde vuestro punto de vista como para permitir ninguna respuesta física. De ese modo, a la comprensión celular se le permite su fluir libre, pero la selectividad mencionada circunvala tal información, de modo que no entra en conflicto con los datos presentes de los sentidos requeridos por la acción física en el tiempo. Otros pulsos, que portan mensajes, son tan válidos como esos que percibís y a los que reaccionáis físicamente. Repito, las células responden a ellos constantemente. El cuerpo
Como ya dijimos, es un patrón electromagnético, suspendido en una red de probabilidades, experimentado como corporal en un punto de intersección en el espacio y el tiempo. Cuando el hombre, hablando en vuestros términos de la historia, comenzó a experimentar con la memoria, había innumerables ejemplos donde la consciencia del ego emergente no distinguía claramente lo suficiente entre el pasado y el presente, tal y como los concebís. El pasado, en el presente, podría mostrarse tan claramente que el hombre no podía reaccionar adecuadamente en las circunstancias del tiempo que él mismo había creado. El futuro estaba bloqueado, prácticamente hablando, para poder así preservar la libertad de acción y animar a la exploración física, la curiosidad y la creatividad. Con la memoria, sin embargo, las proyecciones mentales hacia el futuro se volvieron por supuesto también posibles, de modo que el hombre podía planear sus actividades en el tiempo y prever los resultados probables. Las imágenes fantasma de las probabilidades futuras siempre actuaban como estímulos mentales para las exploraciones físicas en todas las áreas, y de todos los tipos. Esas imágenes fantasma proveyeron de estímulos para la experiencia mental, espiritual y física. La raza estaba tratando con la creación de un nuevo mundo de experiencia física. Para hacer este tipo particular de experimento, era necesario concentrarse en la manipulación física. Las imágenes fantasma del futuro fueron una de las cosas que inspiraron a la humanidad. Pero si esos datos hubieran aparecido instantáneamente ante él, el hombre podría haberse visto privado de los gozos físicos, las empresas y los desafíos que tan fundamentales eran para el propio experimento. Podría haber sido muy posible para vosotros como raza haber elegido cualquier otra serie de pulsos neurológicos o mensajes como lo real y estructurar vuestra experiencia según diferentes líneas. La estructura biológica y la consciencia mental juntas, sin embargo, eligieron la secuencia más confortable en la que un área de actividad presente, que era posibilitada por un reconocimiento neurológico, sería respaldada por conocimiento mental inconsciente y otras conexiones neurológicas biológicas invisibles. La psique se conoce a sí misma y es consciente de sus partes. Cuando la consciencia del ego alcanzara un cierto punto de aptitud biológica y mental, cuando la experiencia en el presente se hiciera lo suficientemente amplia, entonces la consciencia del ego entraría en la etapa donde podría comenzar a admitir datos más amplios. De hecho, ahora está en esa etapa. Su enfoque en el presente ya está asegurado. Ese enfoque produjo finalmente, en vuestros términos, una expansión de la consciencia, una que el hombre de los comienzos no tenía por qué manejar. En vuestros términos, el tiempo incluye ahora más espacio, y por tanto más experiencia y estímulos. Y hablando históricamente de nuevo, en el pasado, en cualquier momento dado, la persona privada solo era consciente a la vez de aquellos eventos que sucedieran en su ambiente más inmediato. Podía responder instantáneamente. Los eventos eran, en esa medida entonces, manejables. El ego se especializó en las expansiones del espacio y su manipulación física. Se especializó en los objetos. Como resultado, ahora tenemos que una persona en cualquier momento dado es consciente de eventos que suceden en la otra punta del mundo. En muchas ocasiones, no hay pues ninguna respuesta física inmediata que pueda realizar y que parezca adecuada o pertinente. La acción física corporal, por tanto, en esa medida, pierde su inmaculada precisión en el tiempo. No podéis golpear a un enemigo que no vive en vuestra ciudad o país, y lo que es más, que es un enemigo a quien ni siquiera conocéis personalmente. Repito, en esa medida, la acción física instantánea en el tiempo no es del mismo tipo, no es del tipo a vida o muerte, como cuando el hombre se enfrentaba a un animal airado o a un enemigo, en un combate de cercanía. En el pasado, de la misma manera, el amor podía ser inmediatamente expresado. En términos históricos, el hombre de los comienzos, usando ahora vuestras teorías sobre la raza, sobre los primeros hombres, estaba en íntimo contacto con su familia, su clan o su tribu. Con el desarrollo de la expansión del espacio, sin embargo, los seres queridos a menudo se separaban lejos, y de repente la respuesta corporal no podía ser expresada en el momento, en un punto particular de contacto inmediato. Esos desarrollos, junto a otros, ya están desencadenando cambios en el comportamiento del hombre,
y están inspirándole hacia ulteriores alteraciones de la consciencia. Él necesita ahora un punto de vista más expansivo sobre el pasado y el futuro para poder ayudarle a tratar con las ramificaciones del presente, tal y como éste se ha desarrollado mediante la experiencia. Los conceptos admitidos del yo son la interpretación que el ego hace de la yoidad. Son proyectados en conceptos sobre Dios y sobre el universo. Encuentran una cierta validez biológica debido a la selectividad mencionada antes, por la cual solo es admitida una serie de pulsos neurológicos, y sobre ellos cabalga la realidad del yo egoico. En cierta época, un Dios interpretado en esos términos sirvió como modelo para el comportamiento egoísta de un yo hacia otro yo. En un mundo en que los individuos estaban confinados en el espacio a una tribu o un clan, la acción era inmediata. El ambiente presentaba un marco en el cual la consciencia aprendió a tratar con estímulos de una manera directa. Aprendió a enfocarse. La especialización necesaria conllevaba que solo ciertos datos pudieran ser manejados a la vez, emocionalmente o de otra manera. La formación de diferentes tribus permitió al hombre comportarse de forma cooperativa, en grupos pequeños. Esto significó que aquellos que estaban fuera eran selectivamente ignorados, eran considerados extraños. En ese punto, la consciencia, en esos términos, no podía manejar la concentración enfocada a la emergencia de la consciencia del ego y experimentar simultáneamente unos poderosos sentimientos de unidad con otros grupos más amplios. Estaba luchando por la individuación. La individuación, sin embargo, dependía de la cooperación de los individuos. Mientras el ego aprendía a sentirse más seguro, las tendencias cooperativas se ampliaron tanto que se volvió posible el desarrollo de las naciones. Era pues inevitable que la consciencia ego produjera una realidad en la cual finalmente iba a necesitar, en esos términos, admitir otros datos e información que en un principio tuvo que ignorar. Estoy hablando hasta aquí en términos históricos, tal y como los entendéis. Sin embargo, la historia no es más que vuestra línea oficial de estímulos aceptados. Más tarde en el libro esto se volverá claro. A medida que la consciencia egoica se expandía para incluir los datos hasta entonces ampliamente descartados, experimentó pues, prácticamente hablando, un nuevo tipo de identidad, conociéndose a sí misma de forma diferente. Sus conceptos sobre la deidad se vieron significativamente alterados, así como las dimensiones de la emoción. Vuestra herencia incluye unos filones de amor muy abundantes, pero vuestros conceptos sobre el yo y sobre la deidad los han limitado severamente. A menudo os mostráis odiando a quienes tienen creencias distintas a las vuestras, por ejemplo, y habéis perpetrado crueldades contra otros seres en nombre de la religión y de la ciencia, debido a que vuestras ideas limitadas sobre la naturaleza del yo os condujeron a temer vuestras emociones. A menudo tenéis miedo de que el amor os abrume, por ejemplo. Mientras estabais tan concentrados en proteger lo que pensabais que eran las fronteras y la integridad de una yoidad, como raza, realmente llegasteis a un punto en que estabais comenzando a negar vuestra propia realidad más amplia. Pero todo esto forma parte del experimento en el que se embarcó la raza en vuestra probabilidad, donde una vez vuestra supervivencia física, en esos términos, dependió de un enfoque estrecho mientras aprendíais a realizar la manipulación física, ahora, sin embargo, el éxito de tal manipulación necesitaba una expansión del enfoque, un nuevo despertar a la existencia más amplia de la yoidad, junto a lo que sería un correspondiente reconocimiento de la actividad neurológica, que por ahora solo es sentida un poco por algunos seres, como Jane, pero que es algo que está presente en la herencia de vuestra estructura corporal. En estado de vigilia, Ruburt se encontró a sí misma en Saratoga Springs, Nueva York, donde creció, en lo que parecía ser un tipo de proyección mental. Todo era gris. La naturaleza inmediata que los datos de los sentidos tienen cuando están al máximo no estaba ahí. La visión era clara pero irregular, muy selectiva. El movimiento era, sin embargo, el elemento de sensación más importante. Ruburt, por una parte, estaba desencarnado, y por otra parte percibía algo de la experiencia a través de los ojos de un infante en un carrito. Él percibió muy agudamente un bordillo particular en la esquina de un cruce concreto, la avenida York con la calle Warren, y su atención fue capturada al enfocarse en el bordillo, en una pendiente de tierra, y luego en la acera, y en el movimiento del carrito al ser empujado hacia arriba.
El niño mismo estaba por un lado en el pasado, y no obstante era un yo futuro probable en ese pasado. Desde el punto de vista del foco mental oficial de Ruburt y desde el punto de vista del presente neurológicamente admitido, ese ambiente del pasado tenía que permanecer descentrado o desenfocado. Podía experimentarlo solo si sorteaba la actividad neurológica oficialmente admitida. Visitó una tienda que ya no está en esa localidad, y aquí los datos de los sentidos eran algo más claros. No tenía recuerdos conscientes del interior de la tienda, pero se volvieron instantáneamente patentes para él. El suelo oscuro aceitoso, espolvoreado con serrín, e incluso los olores estaban presentes. Hizo una visita a su escuela pública, donde asistió desde el jardín de infancia hasta el 3er grado. Vio salir a los niños para el recreo, y se sintió como uno de ellos, aunque durante toda la experiencia se reconoció a sí mismo como un adulto embarcado en esa aventura. Fue de lugar en lugar, flotando sin cuerpo. Todo un tour de la consciencia. Ese mismo ambiente existe ahora, de forma alternativa al presente de Ruburt, y de forma tan vívida como existe el presente. Fue, sin embargo, desde su punto de vista, un pasado probable. El infante con quien se identificó momentáneamente como el yo que él es ahora, solo compartía una experiencia común de forma opaca e indirecta. Así que esto no fue pues una simple regresión. Ese niño creció en esa probabilidad, y Ruburt creció en esta. Sin embargo, tocó ciertas coordenadas que son neurológicamente compartidas por ambos. Él y el niño estaban familiarizados con el carrito y el bordillo, con la madre que empujaba el carrito, y con la casa a la cual Ruburt sintió, en tanto que el niño, que le estaban llevando. Sintió de forma vívida el interior de la casa y las escaleras. Sabía que la madre entonces fue hacia abajo de las escaleras para conducir el carrito, pero cuando intentó percibir esto, el movimiento se volvió demasiado rápido. La figura de la madre se desenfocó tan completamente que no podía seguirla. Se sintió confuso y se encontró a sí mismo entrando en la tienda de la esquina, y entonces rodeó conscientemente la manzana y llegó a la escuela. La escuela y la tienda no estaban en la experiencia del infante, pues en esa probabilidad la familia se mudó. Lo borroso de la actividad del principio era el resultado de la confusión neurológica, y Ruburt cambió de canal sin darse cuenta para llegar a un ambiente que, aunque estuviera en la misma manzana física y fuera significativo para él, no era algo compartido con la experiencia futura de ese infante. Debéis entender que vuestro propio pasado existe de forma tan vital como vuestro presente, pero vuestros pasados probables y presentes existen de la misma manera. Solo ocurre que no los admitís en los ramales de experiencia que vosotros reconocéis. Como parte del trabajo para este libro, Ruburt está justo ahora comenzando a experimentar con el reconocimiento consciente de material probable y con la aceptación consciente de tipos de experiencia que son usualmente tabú para la selectividad ya mencionada. En el estado de sueño, tras nuestra última sesión, entonces, permitió que su consciencia se expandiera lo suficiente como para volverse consciente de una información y una experiencia que son usualmente censuradas automáticamente mediante el hábito mental y neurológico. En Aventuras, Ruburt USA, el término percepción prejuiciosa, uno excelente, ¿qué es aplicable aquí? Pues vosotros os habéis prejuzgado espiritual, mental y físicamente, en esos términos. En el estado de sueño, Ruburt se volvió alguien sin prejuicios, al menos en cierto grado, de modo que encontró una información que resultaba extraña o fuera de contexto con respecto a la experiencia usual. Vuestras teorías acerca del tiempo están conectadas con vuestros pulsos neurológicos usuales. Una cosa es jugar con conceptos de multidimensionalidad o probabilidades, y otra muy distinta verse en la práctica con ellos, aunque solo sea brevemente, cuando vuestros patrones de pensamiento y hábitos neurológicos os dicen que no pueden ser traducidos. Así que Ruburt se sintió frustrado y me dijo en términos muy claros que su conciencia no podía contener la información que estaba recibiendo. Como buen profesor, tuve sus protestas en consideración. Más tarde escribió una frase que le vino a la mente.
Esta era su interpretación consciente de la información que había recibido la noche anterior, traducida como mejor pudo en términos lineales. Tengo mi propia existencia, que es muy diferente de la de Rupert, y no obstante, también tengo una realidad que está conectada con su psique. Cada uno de vosotros también tiene el mismo tipo de conexión con otras porciones más instruidas de vosotros mismos, o de vuestra identidad mayor, que en sí mismas son independientes, pero que también viven en vuestras psiques. Son porciones de la realidad desconocida. Ahora soy capaz de obtener información que Rupert en sus términos no tiene. En otros términos, sí la tiene, y también vosotros, pero tenéis prejuicios mentales, espirituales y biológicos en contra de esto. Como raza, estáis preparados para volveros más conscientes de vuestra realidad más amplia, sin embargo, y de explorar sus aspectos desconocidos. Y por eso este libro. Podéis experimentar algo de irritación con algunos de los conceptos que aquí se dan, pero simplemente porque os habéis amaestrado a vosotros mismos para ignorarlos. Debéis también experimentar una aceleración de la consciencia, sin embargo, al leerlo, una sensación creciente de familiaridad. El marco mismo del libro os llevará, si lo permitís, a otros estratos de vuestro propio conocimiento más amplio.